construir. Entonces, y como decía hace 8 días, hicimos un ejercicio donde a partir de el primer libro de Samuel, primero, ¿no? Primer libro de Samuel 22, estuvimos analizando pues la historia allí de David y cómo huyó a la cueva de Adulam. Hicimos un ejercicio, Silvia, de observar, interpretar y aplicar. Y entonces en ese aspecto, pues hoy vamos a estar, eh, tendremos oportunidad de mirar otro texto y poderle hacer el mismo proceso. Pero voy a compartir las diapositivas acerca de la clase de hoy. Algunos aspectos a tener en cuenta en el proceso de observación. Eh, y tienen que ver con esto, ¿cierto? Con cuando nos encontramos frente a cualquier texto en este proceso, en este método, pues tenemos que, primero que todo, tratar, siempre habrá algo que a uno se le escapa, siempre habrá algún aspecto, algún elemento que a uno se le escapa. Y eso es bueno porque le permite a uno en otro proceso de repaso o de descubrir aquellos aspectos que de pronto en ese momento no tuvo en cuenta y eso hace que se enriquezca, ¿no? Y creo que el Espíritu Santo trae luz sobre algunos aspectos que uno de pronto en un momento dado pasó por alto o lo tuvo en cuenta, pero no le dio la profundidad que requería. Entonces, lo primero a evitar, la primera como una actitud, por así decirlo, será evitar que se escapen los detalles. Eh, Evitar ver lo que no se encuentra en el texto. Ustedes habrán encontrado, se da sobre todo en los grupos cuando tenemos personas que, pues, al igual que no tienen de pronto un proceso, un entrenamiento, un conocimiento. Entonces, la gente habla y opina y dice cosas y uno dice, ¿de dónde sacó eso? Si eso no está allí, pero bueno, igual lo vierten, ¿no? Porque entendemos que eso viene de la imaginación, viene de experiencias o de conceptos previamente establecidos, como lo mirábamos en la clase pasada. Eh, Otros aspectos que ocurren es la falta de precisión en la cita. Eh, a veces nos pasó hace 8 días, ¿no? Estábamos mirando Primera de Samuel 22 y estaba Cristina y decía, pero yo no sé de dónde ustedes están sacando eso. Si es que no lo tengo. Y bueno, pero cuando ella dice, ah, claro, estoy en segundo de Samuel. Es de común ocurrencia eso, ¿no? O a veces, digamos, como uno ya se sabe el versículo, entonces uno previamente comienza con el conocimiento que ya trae previo y resulta que eh, uno confundió el versículo porque tenía una redacción parecida a otro, pero a eso me refiero con la precisión en la cita, ¿no? Entonces, otro, pues, que es muy común llegar a una conclusión equivocada porque en el proceso de análisis, pues no tuvimos en cuenta, no respetamos las reglitas hermenéuticas. Y el otro también suponer que ya sabe lo que dice el texto. A mí me ocurre bastante, ¿sí? Como memorizo, como es entonces que tengo que ir a la Biblia, digo, no, vamos a leerlo, porque o lo parafraseo o lo mezclo con otro texto, ¿sí? Eso ya, entonces, como en un proceso de estudio, pues requiere que uno pues sea lo más preciso posible. Eh, Ahora, ¿qué mirar?
Esto lo mirábamos cuando mirábamos el curso de hermenéutica, ¿sí? Siempre será importante en el estudio mirar la forma literaria, ¿sí? ¿Recuerdan? Si es un texto poético, si es un texto legal, si es un texto narrativo, si es un texto profético, eh, biográfico, si es una carta, si es un texto histórico. Hay las formas literarias. Aún dentro de los evangelios, por ejemplo, tenemos textos poéticos, hay cánticos, hay salmos, hay parábolas también, hay metáforas, símiles, comparaciones que hay allí. Eh, entonces, la forma literaria es importante, ¿no? Es importante. Eh, la estructura, a veces la estructura, sobre todo en los textos poéticos, cuando uno lee, por ejemplo, Proverbios, ustedes recuerdan que Proverbios trae como una estructura muy particular que es la, 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 la forma antitética, ¿no? Que es, por ejemplo, el justo prosperará, mas el impío le irá mal, ¿cierto? Entonces, claro, oscuro, bueno, malo, ¿cierto? Hay una estructura que uno debe cuidar y normalmente las frases son cortas, aunque el capítulo es largo, a veces el tema está expresado en los primeros versículos y luego cambia de tema. Entonces, por ejemplo, viene hablando de la lengua y luego pasa a la envidia y luego pasa a la codicia. Entonces, allí la estructura es importante cuando uno se encuentra con textos como los que mirábamos en los proverbios. Ocurre también en los salmos, ¿no? En los salmos, en un salmo uno puede encontrar muchos elementos, incluso profecía, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno observa el Salmo 22, en el Salmo 22, muchas de las palabras que el Señor dijo en la cruz están contenidas en ese salmo, ¿ya? Entonces, la estructura es importante observar. Otra regla de la observación fundamental, la usamos mucho hace 8 días en el ejercicio, es el contexto. Porque como limitamos el texto, digamos, del capítulo 22, versículo del 1 al 5, fue lo que usamos, por ejemplo, de Primero de Samuel. Nos tocó irnos atrás al capítulo 21, luego nos tocó irnos un poquito más adelante para poder entender qué era lo que estaba pasando en resolver las preguntas que nos surgían de ahí del texto. Y en algunos de ellos nos tocó ir incluso a otro libro. Entonces, por ejemplo, dice que David se fue a Moab y nos preguntamos, bueno, pero ¿y por qué se fue a Moab? Recordamos que al inicio los bisabuelos de David, la bisabuela era moabita, ¿sí? Ruth era de Moab y allá, ¿cierto? David se fue, entonces, bueno, había un parentesco allí lejano y él fue a buscar refugio allá. Pero nos preguntamos, y bueno, ¿y cómo llegó allí? Entonces nos dimos cuenta que primero antes de ir a la cueva de Ulán había estado en Filistea. Se había ido con los egipcios. Y, qué interesante. Entonces, ¿dónde lo descubrimos? En el contexto anterior y luego nos fuimos a un contexto anterior lejano, como era otro libro, como fue el libro de Ruth. Eh, encontramos, por ejemplo, eh, personajes, por ejemplo, el profeta Gad. Casi no hablamos mucho de ese profeta, o casi no hablamos del ministerio profético de Natán, por ejemplo, que son dos profetas que son de la generación de David, que fueron muy importantes, ¿sí? Gad y Natán. Pero bueno, estos como parte de los elementos. Las claves gramaticales. Las claves gramaticales son importantes. A veces hay repeticiones, ¿sí? Eh, a veces en la estructura hay expresiones poéticas, hay cantos, hay momentos de
de reflexión. ¿Sí? Uno viene, por ejemplo, leyendo el libro de Éxodo y viene narrando cómo salieron del desierto y todas las batallas y cómo Dios destruye a los egipcios en el Mar Rojo. Y cuando uno está leyendo de un momento a otro dice que entonces María tomó el pandero y empezó a cantar. Y entonces dijo una canción y uno, ahí hay una ruptura, ¿no? Porque pasamos de un texto narrativo y entonces hay un canto. Y ese canto tiene la estructura muy parecida a la de los salmos. Entonces, dice, y echó a la mar los carros del faraón, ¿cierto? Después incluso lo convertimos en canciones en la iglesia. Eh, Otras veces ahí los pasajes están llenos de preguntas. En otros casos están llenas de sentencias o de afirmaciones. Eh, en otros textos, como en las genealogías, son demasiado precisos en decirnos fulano heredó hijo de fulano, de sutano, de mengano. Y eso digamos que es importante al poder analizar, por ejemplo, cómo supimos que David eh, pudo haberse ido a Moab por su pariente, porque por allá en las genealogías lo encontramos mencionada, Ruda aparece entre las genealogías y hay un libro especial que se escribió por ese hecho. Y también las palabras cambiantes, o sea, como a veces ustedes han leído en la escritura, por ejemplo, en los profetas menores, dice, oh Efraín, yo te he amado y te he traído desde tu juventud. Y luego dice, pero Jacob me dejó e Israel no me conoce. Y resulta que son tres nombres que el Señor usa para referirse a Israel. Entonces uno dice, Efraín, ¿será que se está refiriendo a la tribu de Efraín? Y resulta que el uso de esa palabra allí está refiriéndose a la nación, al pueblo todo de Israel, ¿no? Y luego Jacob, dice, pero Jacob, pero pues Israel nunca se ha llamado Jacob, pero es la manera de Dios llamar al pueblo a través de su padre. Y sabemos lo que ocurre con Israel. Entonces dice, el uso de esos nombres implicará que hay alguna forma, algo que Dios quiere tratar. Por ejemplo, se me escapa en este momento el significado de Efraín, no recuerdo el significado, pero sí el de Jacob, que es su plantador, ¿sí? O el de Israel, eh, aquel que ha prevalecido, que ha luchado con Dios y prevaleció, ¿sí? El que prevalece. Entonces, las palabras cambiantes son importantes a veces para poder nosotros mirar esos giros, ¿no? Por ejemplo, a Jerusalén se le llama la hija de Sión, ¿sí? Y uno dice, pues, es que había una señora que se llamaba Sión y tuvo una hija. Es una buena pregunta, ¿cierto? Sí, entonces uno va descubriendo que es una forma de llamar a Jerusalén y otra forma también de llamar a los que tienen parte en esa ciudad como pueblo. Entonces, noten que en la observación, pues ya nosotros que llevamos tiempo de ir conociendo, de ir leyendo la Biblia, nos vamos familiarizando cada vez más con toda esta serie de detalles. De allí que el papel y el lápiz son supremamente importantes en el proceso de tomar notas, hacer preguntas. Y ustedes notarán que ese es un trabajo que supera en mucho los tiempos de lectura que a veces tenemos, que no siempre hacemos estudio bíblico, a veces simplemente hacemos un proceso de lectura, ¿sí? Pero el método de estudio es importante porque la Biblia nos dice que debemos escudriñar las escrituras. Entonces, el método de estudio es parte de ese escudriñar, parte del meditar en las escrituras. Bien, ¿qué otros elementos, pues, se nos plantea en el proceso de análisis?
¿Qué deberíamos preguntarnos entre muchas otras preguntas que nos pueden surgir? En esto, esto no es una camisa de fuerza, ¿sí? Eh, Siempre que haya preguntas al respecto en este, pues plantéalas y veremos si en el proceso de análisis aparece la respuesta y si no, pues será una pregunta de investigación. En todo proceso de estudio surgen, hay cosas que se aclaran, que quedan establecidas, pero surgen unas nuevas, ¿sí? Eso es lo bueno del proceso de estudio. Tú descubriste, por ejemplo, que la salvación o la justificación es por la fe. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, y entonces, ¿existe algún otro método de justificación? Bueno, sí, como nada. O, o es el mismo el que ha existido siempre. Bueno, digamos que pongo esa como un ejemplo, simplemente. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos primeramente? También, ¿quién está hablando? ¿Acerca de quién se está hablando? ¿Sí? Sucede mucho cuando leemos Job, ¿cierto? En Job, eh, el libro dice, hubo un varón, ¿cierto? En la tierra de no sé, uno ahí no sabe quién está hablando, tal vez es el escritor del libro, no sabemos quién está hablando allí, ese es un libro cuya autoría algunos incluso se le endilgan al profeta Jeremías, ¿sí? Pero nos cuenta la historia, hubo un varón de no sé qué parte y se llamaba Job, y era eso. Y en el relato aparece Satanás y Dios habla con él. Dice que los hijos de Dios se reunieron y Dios le hace una pregunta a Satanás, ¿sí? Y después ustedes conocen todo el proceso. Pero a través de todos los 42 capítulos, ustedes van a encontrar que habla Job, hablan los amigos de Job. eh, Después por allá, creo que a partir del 20 algo, del 27 28 habla Eliú, que era el menor, que no era amigo de Job, pero lo habían invitado. Y mientras está hablando Eliú, luego habla Job, y mientras Job está hablando, aparece el Señor y habla, ¿sí? Y termina hablando Job. Y el final del libro, en el epílogo, pues se nos cuenta por parte del escritor cómo terminó el postrer estado de Job. Entonces, si uno mira a través de todo el libro, hay varios personajes que están ¿qué? Hablando y cada uno de ellos está diciendo algo acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca de la circunstancia, acerca de Job. ¿Sí? Eh, la segunda pregunta, pues, está relacionada, qué o cuál es el tema o el asunto tratado? ¿Sí? Y usando el ejemplo del libro de Job, pues ahí hay muchos asuntos, pero el asunto principal surge precisamente de un planteamiento que hace Job, ¿no? Dice, bueno, yo sé que no puedo convocar a Dios, sé que yo no, que soy polvo, que Él me destruiría, y todo eso, pero yo voy a hacerme preguntas. Y entonces Job comienza a plantearse unas preguntas, y es alrededor de esas preguntas que él se hace que gira el debate con los amigos y con Eliud, y a la cual el Señor le responde al final. Otra de los aspectos importantes es qué viene antes y qué después. ¿Sí? El único texto de la Biblia que no tiene contexto anterior es Génesis. ¿Cierto? Porque si en el principio creó Dios. ¿Sí?
Y aunque el Señor hace un spoiler por ahí en los libros proféticos, como que le cuenta a uno algunas cosas que no aparecen en Génesis, pues realmente ese es el único libro que uno encuentra que no tiene contexto anterior y ahí Dios guardó silencio. ¿Dónde se está llevando a cabo la acción o el asunto? A veces ocurre en un palacio, a veces ocurre en el mar, en el desierto, en una casa. Eh, la Biblia da bastantes, a veces ocurre en el cielo, ¿no? Miren ustedes que por ejemplo, en Apocalipsis el Señor le dice a Juan, le dice, sube acá, yo te mostraré, dice que lo llevó al cielo y allí le habla y luego ocurren cosas en el cielo, otras en la tierra. Las circunstancias de tiempo, entonces, modo y, y lugar, ¿no? El tiempo es importante, a veces el texto nos está hablando de cosas que ocurrieron muchos años antes de que el autor existiera, por ejemplo, o de cosas que van a ocurrir o que van a trascender el tiempo del escritor, como sucede en la profecía. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Moisés. Cuando Moisés escribe Génesis, pues mucha agua ha corrido debajo del puente, ¿sí? El libro es de autoría de Moisés, pero los hechos del Génesis son de los principios de la humanidad y del universo. Y es revelacional. Y hay mucho de la historia que él va a recoger allí, pero es Dios el que le da a Moisés la inspiración del libro y lo que el libro contiene, porque el libro, hasta el capítulo 10 habla de las genealogías humanas, pero a partir del capítulo 11 12 comienza a hablar de Abraham y de alguna manera deja el correr de los pueblos en la medida que comienzan a relacionarse con Israel. Entonces, esto nos sirve para ir desentrañando aún más el proceso de observación. ¿Cuándo se llevó a cabo la acción? ¿Por qué se está realizando? A veces en el mismo relato se dice esto, sobre todo la fórmula de Mateo, por ejemplo, dice, esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Ustedes van a encontrar que Mateo en su evangelio da muchas de esas razones, ¿sí? O esto ocurrió para que, ¿sí? Mateo es como muy descriptivo en darnos razones, para, por o debido a. La Biblia nos hace como esos conectores en los cuales explica la razón o el propósito. Y también es importante observar, pues, cómo están respondiendo las personas involucradas en la acción o en el asunto. Ustedes van a encontrar que a veces unos reaccionan con alegría, otros con enojo, otros con duda, otros con escepticismo. Eh, Cuando Gedeón eh, escucha la voz del ángel, le dice, varón esforzado, Jehová está contigo. Entonces Gedeón dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha venido todo esto? No, no es como el paradigma de la fe, ¿no? De un tipo que está muy animado, ¿no? Entonces, ustedes y yo pues nos vemos muy enriquecidos cuando vemos las diferentes reacciones. En las audiencias, cuando el Señor habla, ustedes encontrarán que había gente allí que estaban los que creían, estaban los que dudaban, estaban los que se le oponían, estaban los que buscaban a ver qué cosas hacían, estaban los que iban y le llevaban el cuento pues a las autoridades de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, eso enriquece mucho el proceso de análisis y también
un buen trabajo aquí nos va a permitir poder hacer un buen trabajo interpretativo también, porque tendremos bastantes elementos para entender lo que Dios estaba hablando a los destinatarios de ese escrito en ese momento, que es el elemento de poder entender lo que Dios habló primeramente pues a los destinatarios originales de la, de la carta. Perdón. Siempre pues lo encontramos allí en el, en el material que compartí ayer. Están los pasajes discursivos. eh, Ocurre normalmente dentro de los profetas. Los profetas dan discursos, solo que pues son, eh, sí, la estructura, digamos, dice en los libros, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y entonces ellos comienzan a contar qué fue lo que dijo el Señor. Pero la estructura lleva como un gran tema o un tema central y aparecen pues las advertencias, eh, las eh, exhortaciones, las promesas, las actuaciones. Entonces, es importante mirar eso. Otro texto que me parece interesante mencionar, eh, es un discurso que me gusta mucho, es, permítame, yo busco aquí mi Biblia. Eh, Está en Hechos capítulo 17. Se me perdió Hechos. Hechos 17. Sí, del 16 al 34. Ok. Sí, ¿Sí? ¿Lo leemos entre todos sí, o por yo? favor, sí, leámoslo entre todos. Ok. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, que parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bien, eh, aquí tenemos un pasaje donde tenemos dos estructuras, ¿sí? ¿Cuál sería la primera estructura que ustedes pudieron observar? Hablando de pasajes narrativos y discursivos. Pues el primero es narrativo, la primera ¿Sí? parte, que sería como del 16 hasta, pues, hasta que el 20, hasta el 21, cuando Hasta Pablo ya empieza a hablar, que sería entonces un discursivo. un discurso. Notan entonces, en un mismo fragmento tenemos dos estructuras diferentes, ¿no? Viene hablando, viene dándonos una narración y luego él toma y da un discurso. ¿Cuál diríamos es el tema del discurso? El, el discurso era presentar a un nuevo Dios, o sea, al que era, porque finalmente dice eso, al Dios no conocido por ellos, pero el Dios que no se parecía a lo que ellos conocían. Entonces era Entonces, presentar eso. entonces Pablo hace dice, el tema es Dios, ¿cierto? Es un discurso teológico esencialmente, ¿cierto? El tema es Dios, dice, les voy a hablar del Dios no conocido porque ustedes son gente religiosa. Entra. Entonces, comienza en todo ese proceso, en toda esa estructura, y les dice, ¿cómo es el Dios no conocido? Y él les dice, y ustedes lo conocen porque ustedes dicen que ustedes se mueven en él, viven en él, y él es el que les ha dado los tiempos, las cosas. Es impresionante todo lo que él utiliza como elemento. Entonces, exacto, el tema central del discurso de Pablo es que Dios. Bien, ¿cuáles son los personajes del que lo escuchan en el discurso? Pues pensaría que en el 22, ¿cierto? Los varones, dice, varones atenienses, ¿no?
la pregunta, entonces, ¿no habría mujeres? Es probable que las mujeres griegas que iban al Areópago, ¿cierto? Tal vez no fueron ese día, no sé, sería una buena pregunta ver cómo eran las reuniones del Areópago. Bien, pero dejemos de lado el discurso, el discurso, veamos en el narrativo del 16 al 21. ¿Qué destaca esos versículos? Están filósofos de epicúreos y estoicos. Los filósofos estoicos y los epicúreos. Bien, ¿quién más? Pues otra cosa que destaca es la idolatría, ¿no? Ok, nos dice acerca de esos personajes que son idólatras. Ajá. ¿Cuál es la caracterización que haría de esa audiencia? Pues que eran pensadores que se la pasaban en En la eso, ¿no? sinagoga. Oyendo discursos, opinando, estudiando. Muy bien. Destaca la Biblia algo muy particular de los atenienses, ¿sí? Que no tenían interés sino en oír Algo nuevo. algo nuevo. Le llamó la atención de este Así. palabrero, como así describen a Pablo, un palabrero que hablaba de un Dios nuevo. Y en medio de eso están las discusiones, ¿cierto? Entonces, ahorita que están de nuevo tan de moda los epicúreos y los estoicos, con esto de la inauguración de los juegos, ¿cierto? El epicureísmo ahí al 100%. Qué horrible, qué horrible, ¿Cierto? qué desastre nuestra sociedad. Una cosa tremenda. Sí, es muy interesante. Entonces dice, bueno, escuchemos a este tipo que está hablándonos de una cosa totalmente ¿qué? Nueva, cosas extrañas, novedosas. Es muy interesante esta audiencia, ¿no? ¿Quién más destaca ese pasaje? ¿Dónde estaba Pablo? En Atenas. ¿Y en qué lugar de Atenas El estaba? aerópago. Aerópago. No, en el 17 dice que antes de ir al Areópago había estado ¿dónde? En la sinagoga. Así. ¿Sí? En las sinagogas y en las plazas, dice. Sí. Entonces, antes de ir al Areópago, Pablo había visitado a los judíos que estaban, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, la pregunta es, ¿a quién esperaba Pablo? Entonces, el contexto anterior nos dice a quién esperaba Pablo. Entonces, vamos a ver que estaban esperando a Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea. ¿Sí? Luego dice, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces parece que el trabajo de la predicación y la enseñanza de Pablo se centró en la sinagoga, pero también en la plaza. Y mientras estaba en la plaza, aparecieron los amigos estoicos, epicúreos, y se los describe de una manera muy particular, ¿no? Gente que tiene un oído como atento a cosas novedosas. Dice, y tomándole, lo trajeron al Areópago. Bien, ¿cuáles serían las consecuencias o el dato central de ese proceso narrativo? ¿Cuál sería el hecho más importante para ustedes allí? Es expandir el evangelio a un nuevo grupo. Mm. No sé si esta Sí, era la sí, sí. primera vez que entraba ahí, pero pareciera ser que sí, porque es novedoso, todavía sí es novedoso. Entonces, a los griegos, que fue pues para luego, para el evangelio, para la expansión del evangelio fue muy importante. Ok, bien. La expansión, ¿no? Entonces dice la sinagoga, la plaza,
como una oportunidad. Dice que lo tomaron, ¿no? Parece que dice, oiga, venga, lo invitamos a nuestra reunión. ¿Cierto? Sí, me llama la atención que uno generalmente no encuentra dos polos opuestos en un mismo, interesados en un mismo tema, ¿no? Porque aquí vemos a unos que son totalmente hedonistas, entregados al placer, y otros que dicen que no, ¿cierto? En el caso de los estoicos y los epicúreos. Entonces están en eso y además vienen y lo invitan porque toda esta gente es súper idólatra, o sea, lo que él ve que están entregados a la idolatría como ciudad. Entonces además lo invitan al Areópago, como quien dice, hay cientos de dioses para hablar el tema en el fondo. Perdón. No, no, no es ninguna, es precisamente, podríamos en dividir, por ejemplo, en dos partes. En el texto narrativo surgen como unas tendencias muy fuertes, es que los griegos les gustaba escuchar cosas nuevas y hay un debate ahí entre estoicos y epicúreos. No, miren ustedes que en el texto no se nos dice qué creían los unos o qué creían los otros. Digamos que eso nos tocaría a nosotros investigarlo, porque el texto lo relaciona, eso lo sabemos porque hemos estudiado en otros, en filosofía o en otras fuentes, pero digamos que si uno por primera vez lee, uno dice, ¿y estos quiénes son? ¿Cierto? ¿Quiénes son estoicos? ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los? Entonces le tocaría a uno ir a unas fuentes extrabíblicas para poder entender el pensamiento de estos personajes. Ya después el discurso también tiene unas piezas bien interesantes, ¿no? Que uno podría mirar toda la argumentación que utiliza Pablo. Él utiliza, digamos, que los elementos, la revelación natural, cuando habla del Dios que da las cosechas, los tiempos, que no se puede, entonces dice, habla de este principio de revelación natural y utiliza, dice, ustedes, sus escritores, también han hablado de este Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué escritores griegos habrían hablado desde la revelación natural? Eso lo descubrí leyendo un libro de Salvador de Lutri, que cita a Heráclito de Éfeso, ¿no? Entonces Heráclito de Éfeso dice que hay un logos que es universal, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es la verdad, fuente de todas las verdades, y que ese logos es el que dio origen a todo y el que sustenta todo lo que existe. Y eso lo dijo en Éfeso Heráclito 400 años antes de Cristo. Entonces, no es casualidad que, por ejemplo, Juan, cuando escribe el Evangelio en Éfeso, dice, en el principio era el Logos, y el Logos se hizo carne, y el Logos es Jesucristo. Entonces, ahí hay unos elementos, pues muy particulares. Entonces, si nos quedáramos solamente analizando el discurso de Pablo, podríamos utilizar la forma, la entonación, varones atenienses, a pesar de que él en su espíritu estaba como enardecido, ¿sí? ¿Cómo se dirige a la audiencia? Me parece que es una pieza bien interesante. ¿Cuáles serían, por ejemplo, al observar, miremos si hay repetición de palabras, frases, ideas o acciones? En el discurso, dices. ¿Sí? Pues se repite constantemente, se nombra a Dios. Dios es una palabra constante, recurrente. ¿Qué Ujú. ideas aparecen acerca de los temas que se tratan allí? Pues ahí me parece que es como separar los otros de este Dios. O sea, Okay. este no es esto, no es esto, es esto, es esto. O Entonces, sea, aclarando. aclarando, entonces presenta
lo que ustedes dicen que es Dios y lo que realmente es Dios. Entonces comienzan Ujú. a ver como un contraste ahí entre las ideas, dos elementos o dos ideas acerca de Dios. ¿Cómo describe Pablo, por ejemplo, a los dioses griegos? Que, bueno, ahí dice que habitan en templos hechos por Manos humanas. manos humanas, Muy bien, pues que son muchos. que son muchos, muy bien. Y es de 25, es divino, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Bueno, está bien. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y yo no sé si esta parte es interpretación o no, pero, o no sé cómo explicarla en lo que veo, pero siento cierto respeto de Él a su audiencia, o sea, Sí. porque podría tratarlos de, ustedes no tienen ni idea, pero no es como respetuoso, hace la comparación, pero dándoles el lugar de, o sea, dándoles un lugar, yo pienso, ahí es donde yo creo que es interpretaciones como para no alejarlos, sino para que sigan oyendo hasta el final. Él es supremamente respetuoso desde el principio, varones atenienses, ¿sí? Luego le habla también de sus poetas. Dice, sus poetas han hablado de Dios también, pero no del Dios que ustedes adoran en los templos, sino de este Dios no conocido. Utilizó, bueno, ahí hay varios elementos. Pero en medio de eso, eh, aún cuando les dice que están equivocados, ¿sí? Hay una parte donde les dice algo muy, muy, el verso 30. Ignorantes, sí, ignorantes. Dios ha pasado por alto esta ignorancia, Ignorancia. que es traducida como falta de conocimiento, falta de revelación, ¿no? de eso. A pesar de que Dios se ha revelado. Bien, entonces hay acciones, hay eso. ¿Qué otras acciones o personajes o reacciones encontramos allí? En todo en el discurso. ¿Cómo reaccionó la audiencia? Que habla también acerca del arrepentimiento, o sea, no solo les habla, ¿cierto?, de la ignorancia que se ha guardado durante tanto tiempo, sino que los llama a que se arrepientan, ¿Y por porque qué? va a haber un juicio. Ok, entonces hay unas ideas nuevas. Habla de un juicio final. Habla también ¿de quién más? De un Es hombre. Jesús. De Habla de Jesús. Jesús, Y de que la murió resurrección. y resucitó. Entonces él describe a Dios, ¿cierto? Y luego dice que este Dios se hizo hombre, murió y resucitó. Y que por ese varón un día va a traer un juicio. Esto es totalmente novedoso para ellos. ¿Sí? ¿Cuál fue la reacción y las acciones que se tomaron? Se burlaban. Se burlaron. Pero también otros creyeron. Dice Ah, que 3 personas creyeron. tres Dionisio, creyeron. del el Areopagita, una Sí. mujer llamada Damaris y, bueno, y otros. O sea, no son 3, pero y Y otros. otros que estaban allí. Ah, qué bueno, Ujú. Anita. Mira que otros serían un poco más de tres, ¿cierto? Ajá, ¿Cierto? En esos, esa se palabra es entiende. importante, ¿cierto? Y nos da la idea de que, bueno, por lo menos dos con nombre, Damaris y Dionisio, y otros. Entonces, digamos que hay una cosecha, ojalá hubieran sido todos, pero eso. ¿Qué causó la burla en la audiencia? El tema de la resurrección, pero no entiendo, no tengo el contexto de los griegos para saber eso. Claro, Pablo les dijo, este Cristo se hizo hombre de Dios, murió y resucitó. Porque ese es, si uno mira en lo que Pablo predicaba, en todo lugar decía que Cristo había muerto
se había hecho hombre, había vivido, había muerto y había resucitado y había de volver para juzgar a los Ahí, hombres. Los de ellos eran inmortales, ¿no? es Los que en el otros dioses. versículo 29 llama la atención porque él dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, por eso para ellos, yo pienso, ¿no? No sé si estoy interpretándolo mal, pero yo creería que el concepto de resurrección es totalmente ajeno a eso que ellos pensaban y vivían. Muy bien, muy interesante porque allí, digamos, estamos observando, todavía no estamos interpretando. Todos estos son elementos de la observación. ¿Cómo se describe a Dios? ¿Cómo se describe la naturaleza de los dioses griegos? Que ya lo adelantó Silvia también. ¿Cómo se describe la naturaleza de este Dios no conocido? Y otros elementos que van a ser importantes aquí es para en el conocimiento que ya tenemos de los griegos realmente no explican cómo surge. El único dios que parece que surge, que ha estado siempre es Zeus. Está Zeus, Atenea, eh, Poseidón, creo que son los que de alguna manera son como los tres más grandes, ¿no? Y luego estos van teniendo otros dioses o van naciendo otros dioses, porque Zeus es como el padre de los otros dioses, ¿sí? Entonces, eh, y luego de esto se mezclan con los hombres y nacen los héroes. Entonces, eso es, eso se lo debemos preguntar a, a nuestro A amigo, Google. ¿cómo es? ¿Ah? A Google. No, bueno, a Google, pero el que crea de alguna manera el panteón de los dioses griegos, el que los, en la Odisea y la Ilíada, a Homero. Homero es el que los pone de alguna manera a interactuar allí en todo ese proceso. Pero el versículo que narra Anita dice que esos dioses son producto de la imaginación. Entonces, la teología griega pues es más propia de la imaginación de los pensadores que trataban, de hecho en la filosofía están los presocráticos, ¿no? Todos los filósofos presocráticos que de alguna manera explicaban el origen de las cosas desde los dioses, y luego vienen los socráticos que comienzan ya a explicar las cosas desde la naturaleza. Y bueno, todo este avance hasta que llegan a estos dos grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Que ya sistematizan el modelo. Pero bueno, ¿cuáles serían las consecuencias que ya nosotros conocemos de las acciones que acabamos de observar allí? ¿La pregunta cuál es? ¿Otra vez? ¿Cuáles serían las consecuencias, por ¿El juicio? ejemplo, ah, ¿El juicio? O no, no sé si entendí ok, mal. sí, el juicio, digamos, sería una consecuencia. Un día compareceremos al juicio, ellos comparecerán, pero ahí hay unas que podemos anticipar también. Muy sencilla, ¿se acuerdan? Pablo está haciendo un ejercicio de predicación y de Ujú. enseñanza. Algunos se burlan y no creyeron. Y sabemos lo que ocurre con el no creer, con el rechazo del evangelio. Pero también sabemos lo que ocurre con aquellos que han creído al mensaje. Esas porque las conocemos. ¿De dónde? Del contexto anterior, ¿sí? De la gran comisión. Vayan y prediquen. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. No sabemos, es muy probable que los amigos griegos hayan tenido otra oportunidad de escuchar a otros predicadores que les hablaran del evangelio, pero por lo menos a Pablo ahí no le fue muy bien que digamos, aunque
desde la estructura es de sus mejores discursos. De hecho, cuando se burlan de él, él se va, ¿no? Dice, y así Sí. Pablo salió en medio de ellos, o sea, tampoco se queda a recibir el, Ok, bien. pienso yo, ¿no? No, 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 está escrito. En la observación tenemos que notar esos detalles. Es otra acción. Pablo, ¿qué hizo? Salió de en medio de ellos. ¿Sí? Si vamos al contexto posterior, veremos que se va a Corinto. Y ahí en Corinto se pone a hacer carpas. Y mientras está haciendo carpa, vienen Priscila y Aquila y le dicen, hermano, ¿usted qué está haciendo carpa aquí? Y él vuelve de nuevo y ahí surge la iglesia de Corinto. Tremendo, eso es una cosa. Y el Señor le dice a Pablo en Corinto, le dice, no temas, habla porque yo tengo aquí mucho pueblo. O sea, lo sé porque él me leí el capítulo 2. Sí. Yo creo que salió tan frustrado de ahí del aerópago que dijo, esto no es lo mío y se fue a hacer carpas, Bueno, ¿no? es probable, Digo yo. es muy probable que Y lo haya tuvieron que ir a animar. una crisis ministerial del apóstol Sí, Pablo. una crisis del llamado. Una crisis en el llamado. Dijo, pues yo di el discurso de la vida y estos se burlaron de mí, no me creyeron. Y hay que ver que antes le había tocado durísimo, ¿cierto? Los judíos le dieron con toda en Berea, en Tesalónica, le habían dado con todo. Pero de ahí en adelante entonces viene Corinto y luego viene Éfeso y como que el corazón se alegra, ¿no? Un poco en el proceso. Bueno, tenemos bastante para observar, ¿cierto? Y todavía no hemos hecho un proceso de sacar conclusiones desde la interpretación, pero ya hemos reunido un bastante material para poder entender qué le estaba hablando Dios a los destinatarios de esta porción en ese momento en ese momento de la historia. ¿Sí? Allí, por ejemplo, este ejercicio lo acabamos de hacer, la comparación de ideas, contraste de cosas opuestas, la proporción de espacio, el orden de las ideas, relaciones causa-efecto, relación de los medios con un fin. ¿Cuál fue el medio que utilizó Pablo? El discurso, El El discurso. discurso, el discurso. ¿Qué otro medio había usado en la sinagoga? la enseñanza. La enseñanza, ¿sí? Entonces hubo un contexto de enseñanza y también, porque dice que luego en la plaza pública parece que hubo un ejercicio también de predicación, ¿cierto? En eso. La progresión del pensamiento la podemos notar, ¿no? Cómo pasamos del Dios no conocido al Dios que hizo los cielos y la tierra y el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Empezaron los griegos y creo que eso pues es lo que genera también la reacción, ¿no? La declaración general al comienzo seguida por una explicación. Por ejemplo, ¿cuál es la declaración general en la primera parte? Que Pablo estaba ¿qué? En Atenas esperando a alguien. Y mientras esperaba a los que había de encontrarse, pues se fue a enseñar a la sinagoga. ¿Sí? Y todo comenzó allí, luego termina pues con toda esta exposición tan especial. Y eso nos da lugar entonces al siguiente paso, ¿no? Que sería el de la interpretación. Entonces, el objetivo de la interpretación es lograr determinar el único significado original del pasaje, ¿sí? Si uno leyera y le preguntaran en eso, ¿cuál sería el objetivo del pasaje del capítulo 17, versículo 22 al 34? ¿Cuál dirían ustedes sería la interpretación correcta de ese pasaje? El Al objetivo, presentar al único Dios verdadero. presentar al único Dios verdadero. ¿Sí?
Y al presentar al único Dios verdadero, podríamos, ¿qué diríamos de ese Dios verdadero en el pasaje? Es todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que Ajá, no depende de hombre, ajá. que nos ha hecho linaje de Dios, ¿no? Ok, eso le estaríamos diciendo de Dios y como una consecuencia también de su creación, ¿quiénes son los? Que es otro tema, un subtema, ¿qué es el hombre, no? Podríamos preguntar, ¿cierto? ¿Qué es el hombre? Entonces, no es un creador de dioses, es un ser creado. Sí, es otro elemento. Muy bien. ¿Qué diríamos de esos, de ese Dios? Efectivamente, lo estamos describiendo. ¿Qué más diríamos de ese Dios? Dice que es el originador de la fe, dice ahí el mismo en ¿vale? En el 31, Ok. que Jesucristo es el originador de la fe. Ah, dando fe a todos. Muy bien. Por haberle Ah, no, levantado. entonces no es ahí. Entonces, yo, ¿dónde leí eso? Dice por Ah, cuánto no, yo lo entendí mal, porque está hablando de dar, del significado de dar fe, no, de no dar dando la testimonio. fe. De Sí, dar sí, ya. testimonio. Ok. Ah, me había quedado con él mal leído. Ok. ¿Qué más diríamos? ¿Qué otras descripciones? Porque el tema es, es quién es Dios, ¿cierto? ¿Quién es este Dios no conocido? Ya lo Que hemos dicho. manda que se arrepientan. Ok. Ha creado a los hombres de un solo linaje, ¿cierto? Les ha fijado el límite de su habitación. Desea que lo busquen. El 27 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. O sea, Dios está cercano, no vive por allá lejos en el monte Olimpo, no está por allá, ¿cierto? Dice, está cercano. También dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. Es una declaración muy importante. Los teólogos de la Edad Media decían que Dios había creado el mundo, le había dado cuerda y lo dejó solo. Entonces se había ido lejos. Aquí la Biblia dice que en Él somos, vemos y nos movemos. O sea, Dios no ha abandonado la creación. Dios no ha abandonado el mundo, aunque el mundo le da la espalda. Hay una declaración muy importante acerca de Dios. Bien, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Que los seres humanos son creación del linaje de Dios. Bien. ¿Qué debe pensar el hombre? ¿Cómo espera Dios que el hombre reaccione? ¿Sí? Se arrepienten. Hay un llamado al arrepentimiento. ¿En qué consiste en ese pasaje el arrepentimiento? Reconocer que este es el único Dios. Que es el único Dios y como consecuencia Que va a haber el juicio a dejar los de otros. adorar dioses Los falsos inventados. dioses. ¿Sí? No inventar más dioses ni adorar más dioses ni estar dependientes de esos dioses. Porque el que pertenecía al culto a un determinado Dios tenía que servirlo y traerle ofrendas toda su vida, él y su familia. ¿Sí? De acuerdo con Pablo, dejar de ser ignorantes Ok, también. en su Ah, versículo 30. bien, listo. ¿Qué más debemos considerar? Que hay un día para un juicio, que hay un hombre que es el Señor de ese juicio, del cual se ha dado testimonio al ser levantado entre los muertos. ¿Sí? Ahí termina el discurso. ¿Sí? Si no sabemos cómo deberían reaccionar los hombres ante el discurso de Pablo. ¿Cómo sabríamos en la Biblia cómo deberían reaccionar los hombres ante el discurso de Pablo? Una manera positiva de reaccionar.
Creyendo, Creyendo. ¿Dónde aparece que uno debe creer? creer para salvación. ¿En ese texto o en la Biblia? No, en la Biblia. Porque aquí en este texto no aparece, ¿cierto? Claro, está implícito, pero no está claro. ¿Sí? Pues en muchos, ¿No? Cuando Ok. él dice que con el corazón se confiesa, con la boca, como, Dios mío, se me Sí, fue Se cree como el orden. con la Pero boca, se confiesa para salvación. para salvación me enredé. lo Sí, encontramos ese en texto. Romanos, entonces Romanos sería el Ajá. contexto posterior y en el O contexto Juan, anterior, claro, en Juan, en los evangelios, el evangelio de sí, Juan, 1:12. 1:12. Bien, entonces los evangelios o al inicio del libro de los Hechos también. Dice, ¿y qué hemos de hacer? Le preguntan a Pedro para ser salvos. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, aquí estamos yendo, ahí hay un tema que no está muy claro, ¿qué se esperaría? Porque el discurso no nos lo dice, pero ¿cuál debe Pero, ser? Adelante, Tere. perdón, pero aquí sí él dice qué es lo que se espera. ¿Dónde? Dice, del verso 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? Por cuanto ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia por por aquel varón a quien él designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, al que cree que Dios le levantó de los muertos, ¿cierto? Le da fe, le hace creer en él y nos llama al arrepentimiento. Entonces, ahí se está esperando una respuesta, dice. Solo que algunos cuando oyeron la resurrección se burlaron, pero los que creyeron se juntaban hasta con él. Pero pregunto, ¿está claro que había que creer en Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, como el que murió y resucitó? Tere nos dice que sí. no, ahí lo único que diría es que ese a quien designó Dios fue resucitado. Claro. Debemos presumir que Pablo igual en toda su exposición debió haber dejado como claro en la exposición previa, que ya lo habían oído antes, ¿cierto? Que ya les ha hablado y ahora viene a precisar el mensaje. Puede ser, ¿cierto? Por eso hay una omisión, me parece a mí que hay como una omisión allí, porque en otros pasajes se dice, ¿y qué debemos de hacer? Cree en el Señor, por ejemplo, al carcelero de Filipos, que se iba a matar, dice, ¿y qué hacemos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿cierto? Pero quedémonos con que sí hay una orden y sí hay un mandato con lo que nos acaba de citar Tere, de creer en Jesús, en la resurrección de Jesús y en el juicio que Dios ha de traer, porque eso sí está claramente allí. Entonces Dios demanda de nosotros que nos arrepintamos y que creamos en aquel que Él resignó, levantándole entre los muertos, ¿cierto? Pablo no llama con nombre propio al Señor, sino aquel varón, ¿cierto? No lo llama con nombre propio. Noten, aquel varón que designó, habiéndole levantado, dando testimonio, dando fe, habiéndolo levantado entre los muertos. Muy bien, porque nos estamos quedando con los hechos de qué? Del pasaje. ¿Qué nos sirve para aclarar este punto? El contexto anterior y el contexto posterior. El contexto anterior nos dirá, es necesario creer en Jesús como aquel que murió y resucitó, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y ahí quedamos, ¿cierto? En el contexto explicado todos estos elementos. Bien. ¿Qué otros aspectos que ya son eh, importantes? Ya hablamos de Dios. El segundo aspecto que lo señaló Anita
es qué se dice en el pasaje de quién, de los hombres, ¿sí? Es muy importante aquí. Podríamos hacer un buen ejercicio de antropología bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Quién es el hombre? Y aquí, en ese discurso, se nos dice, ¿cierto? ¿Quién es el hombre? ¿Sí? Se nos dice también quién es el hombre. Y un tercer aspecto que uno podría encontrar allí es que eh, deberíamos creer, verso 34 dice, más algunos que creyeron, ¿sí? Algunos creyeron. Entonces, Dios espera que creamos el mensaje que se está predicando y no deberíamos reaccionar con burlas o con escepticismo. Dice, ya te oiremos hablar de esto. También le dicen allí, otra vez. No sabemos si hay otra vez. No sabemos si habrá otra oportunidad. ¿Sí? No podemos pensar que tenemos el tiempo comprado. No sabemos si después de que salieron de allí, ¿cierto? Vino una avalancha, vino un infarto, qué sé yo. No, uno no sabe si ese es, hay un texto que dice, este es el día de salvación, ¿cierto? No sabemos si hay otra oportunidad. Y también dice 33, dice que Pablo salió de en medio de ellos. Cuando ya hemos expresado, digamos, también el mensaje y ya vemos que hay una reacción necesariamente no favorable, pues a veces una buena medida de salida sería no seguir en la discusión y salir de en medio, ¿no? Porque ya se cumplió y se expresó el propósito por el cual fue enviado, ¿no? Entonces, en la interpretación, miren, ahí hay una frase, dice, si usted no capta lo que Dios quiere decirles, entonces, esta frase es bien fuerte, ¿no? Entonces usted no tiene la palabra de Dios. Claro, ¿por qué? Porque Dios habla claramente, ¿sí? Aquí no hemos usado diccionarios, no hemos usado eso. Nos hemos dado cuenta de lo que Dios estaba comunicando claramente a través de este pasaje. Claro, no nos quedamos con un solo versículo, tomamos una buena porción de la escritura. La Biblia dice que Dios habla claramente, dice que la palabra de Dios alumbra como una antorcha en un lugar oscuro y debemos prestar atención a ella porque es la palabra profética más segura. Leamos ese texto, segunda de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Notan que cometí un error? Creo que cité el texto anterior, dice de la palabra que alumbra como en un lugar oscuro. ¿Ves? ¿Cómo así? No, pero ¿y esta por qué no es? Porque aquí sí dice eso, ¿no? En el Ah, verso bueno, 10. habla de la profecía, no de la palabra. Ajá, Pero, porque la cita que quería hacer está en el 19, Silvia. En el 19 de segunda de Pedro 1, 19. Es el texto que yo cité. El que yo cité, pues, diciendo que la palabra que alumbra como en un lugar oscuro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que una de las cosas que era ser preciso en la cita? Entonces el 20 es lo que nos leyó Silvia. Se congeló Silvia. Pero el que yo parafraseé, el que cité fue el 18. ¿Sí? Que dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios envía la palabra, como el ejercicio que acabamos de hacer, nos damos cuenta claramente qué quiere comunicar, ¿sí? Al leer el discurso que acabamos de mirar, nos dimos cuenta que hay muchas de las cosas que Dios nos quiere comunicar y decir allí que quedan claramente establecidas. Y no tuvimos que recurrir al comentario de MacArthur ni al diccionario de, no sé, en algún momento, como lo hablaremos acá, habrá necesidad de acudir a un buen comentario bíblico, a un buen diccionario, a una Biblia de estudio, porque hay muchos elementos que ya estos documentos traen y que nos permiten a nosotros hacer una tarea mucho más fácil, si se quiere, en nuestro proceso de estudio. Ahora, el significado de las palabras y frases claves. Busque el significado natural, busque el significado original, busque el significado coherente. ¿Qué palabras nos resultaron difíciles de comprender en el ejercicio de hechos? Por lo menos dos, ¿se acuerdan? El aerópago, El por un lado, areópago, una. eh, no Estoy, sé si el de Epicurio y estoico, pero como también los habíamos estudiado en algún momento claro, aquí. claro. Los estoicos, los epicúreos, digamos que si fuéramos lectores de primera, serían palabras que serían como difíciles de entender. Sinagoga, ¿cierto? Para alguien que no, que es Ujú. la sinagoga. Areopagita, sí, que se entiende que era el administrador del lugar. Y era, era alguien muy importante, ¿saben? El jefe del Areópago era el que organizaba la reunión y seleccionaba los oradores, ¿sí? El que le daba curso, le daba paso a los invitados, a los oradores. No era alguien de poca importancia. Bien, entonces, mm, otra pregunta que uno podría, díganme, El sí, natural, la diferencia entre el natural y el original, ¿cuál es? ¿Qué significa natural y qué significa original? el natural sería el natural en nuestra lengua, por ejemplo, el significado en el español natural en nuestra lengua, y el original porque estos textos son traducidos del griego, por ejemplo. Entonces, Ah, a ok, veces ya. acudimos a las lenguas como el griego o el hebreo en las concordancias, eh, traen, digamos, explicando palabras en el original. A eso se refiere, Silvia. Buena pregunta. Gracias. Evaluar los hechos, ¿sí? Aquí hicimos un proceso de evaluación de los hechos, ¿no? Pablo estaba en Atenas, ¿por qué estaba allí? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde andaba? ¿Dónde lo invitaron? ¿Sí? Correlacionamos las las ideas de los griegos, las ideas que Pablo plantea acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de la adoración, acerca del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Investigar los puntos difíciles e inciertos. Ahí, por ejemplo, dice que estaban allí los atenienses y extranjeros. ¿Qué extranjeros vivían en Atenas? Una buena pregunta, ¿no? Entonces, tocaría uno a... Bueno, es demasiado ocioso para... Pero pues no crea que... Y, Adelante, Tere. y que sí él les había predicado el evangelio días anteriores, porque el verso 18 dice que
estando todos los epicúreos, los estoicos, no sé qué, ellos se preguntaban qué era lo que en realidad les quería decir. Y otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque, o sea, la explicación a eso era porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Wow. Entonces, él ya venía, Entonces ¿cierto? ya lo Claro, mencionamos tal vez anteriormente, ya en el sí. ejercicio, y aquí Ujú. ya con una respuesta bíblica nos respondimos a un interrogante, si fue que Pablo omitió predicarles el evangelio, y aquí ya encontramos en el contexto anterior al discurso, en el narrativo, sí se nos dice que ya el evangelio había sido predicado eh, claramente, abiertamente entre los griegos. Gracias, gracias, Vic. La interpretación nos sirve entonces acá. Una buena observación nos va a servir para una interpretación contundente. Entonces, Pablo está presentando el evangelio en un contexto religioso, pero idolátrico en la ciudad de Atenas. Ese ejercicio de la predicación del evangelio despierta el interés de filósofos y es invitado al área, a la audiencia pública en el Areópago, y allí él expone en su discurso, ¿cierto? Eh, cómo Dios se ha dado a conocer y utiliza elementos de los mismos escritores griegos, y cómo Dios también se ha revelado en la persona de Jesucristo, llamando a los hombres a arrepentirse, dejar de adorar las imágenes, de dejar de inventarse más dioses y creer en Jesucristo, a quien va a juzgar a, a los hombres en aquel día, ¿sí? Y que debemos responder mediante la fe a la exposición del Evangelio. Entonces, habrían otros elementos que podríamos concluir, y hasta allí, no sé si ustedes están de acuerdo que habremos hecho un buen ejercicio de interpretación. Tendríamos que decir que Pablo lo hizo también enardecido en el espíritu, pero se dirigió de una manera respetuosa a la audiencia, considerándolos, pero sin dejar de hablar lo que Dios tendría que decir a ellos, sin dejar de exponer los puntos que pudieran ser, pues, polémicos, ¿cierto? Como siempre, o sea, no sé, como que pienso en cómo siempre, independientemente del escenario, ¿no? De tanta idolatría, siempre se levanta aquel que va a creer, ¿no? Ok, muy bien. Que allí había gente que ya habría de creer y que fue una buena oportunidad para que ellos pudieran conectar con el Evangelio, aún en el peor de Como la quien dice, peor de las. nunca se predica en vano, ¿no? Siempre hay alguien que está atento y que anhela creer, ¿no? Muy bien, esos son partes de los elementos de la interpretación porque surgen de allí, ¿no? Siempre, no sabemos, ¿cierto? Cuando exponemos el Evangelio, ¿cierto? Cómo va a reaccionar la gente y en especial aquellos que van a creer, pues, por el ejercicio de la predicación. ¿Eso sería parte de la interpretación o de la aplicación? No, de la interpretación. Estamos sacando como las conclusiones a partir de los hechos que estamos observando y el contexto natural. Y la tercera parte sería que ya es la aplicación de todo esto que hemos concluido. ¿Cómo se relaciona eso con nosotros? Aquí ya me pasé pues al tercer punto, pues. Pues tiene que ver también con esa tarea que tenemos nosotros de ir y predicar el evangelio, ¿no? O sea, es como de una u otra forma uno hoy es ese Pablo, ¿no? Que habló en su tiempo, pero hoy nosotros somos los que hablamos en este tiempo y que estamos escribiendo para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, esa invitación a no tener miedo, independientemente del lugar o del escenario, a predicar la palabra de Dios, a contarle a la gente cuál es el único Dios y verdadero, ¿sí? El único digno de toda la gloria, de toda la honra,
porque siempre va a haber alguien, siempre, siempre, siempre. O sea, o sea, no menospreciar, ¿no? La predicación, sino hacerla contundentemente, porque puede que no esté ahí, pero el que esté pasando por el pasillo escuchó y ese San, ese fue el que dijo de una, yo quiero conocer a Jesús, venga, ¿sí? Entonces, creo que es ese como ese recordar para qué estamos, para qué hemos sido llamados, ¿no? Bien, a mí me parece muy interesante ya como aplicación, no dejarme intimidar por estos personajes como tan, ¿cierto? Los filósofos, los pensadores, ¿cierto? Estas audiencias como tan desafiantes, ¿no? Entonces, eh, poder dar una explicación de por qué creo en lo que creo sin avergonzarme, ¿no? En ninguna manera. Pablo no rehuyó, sobre el contrario, ya estaba ahí, lo llevaron allá al Areópago. Y sí, que los hechos que ya conocemos de la verdad, de quién es Él, deben hablar también por sí solos, ¿no? Entonces, el exponer esa verdad ya conocida eh, tiene el efecto en los que el Señor ha llamado, en los que están preparados para oír y los escogidos, finalmente. Que nuestra parte es hacer lo que hizo Pablo, ¿no? Hablar las verdades que ya conocemos. Eh, y bueno, y también me imagino que recordar que inclusive Pablo no fue exitoso todas las veces, ¿no? En el número, en la cantidad, sino que si Pablo pasó por eso, ¿cómo no vamos a pasar nosotros por eso? Pero que no debe desanimarnos porque en el siguiente habrá experiencia recorrida, habrá más corazones listos, recordará, me imagino, ya esto es las suposiciones de Pablo, todo lo que habrá hecho, de él en su interior, en su oración, luego sentándose con el Padre, bueno, ayúdame, pues ayúdame, que es lo que siempre le pasa a uno también, ¿no? Entonces, si lo llevo a mi vida, también, ¿qué me diría el Señor? Tengo que volver donde Él con cada vez que abro mi boca en su nombre, tengo que volver donde Él para que sea Él el que me evalúe, el que me diga, el que me corrija, el que me instruya, el que me reenseñe para la siguiente. Bien. Muy bien, qué rico todo eso que el Señor nos está trayendo. Tere, tu micrófono, vida. Perdón, es que estaba pensando, me quedé enredada en, en esto de lo anterior y lo después. Entonces decía que Pablo, cuando estaba en Tesalónica, le habló a través de las escrituras, ¿sí? Y a otro, y después en las otras dos partes, en Berea y todo, les habló a través de las escrituras. O sea, tomó las escrituras y comenzó a decir cómo se estaba cumpliendo la profecía. Y acá, ¿cierto? Él llega a predicar, o sea, prácticamente a un discurso. No digo que una cosa sea mejor que la otra, pero en el fondo como que probó una cosa, probó la otra, probó la otra. Y como dice Silvia, cierto que estaba pensando en eso, lo que estaba diciendo Silvia, por eso estaba así como que sí, sí, es verdad. Porque uno prueba diferentes formas, ¿cierto? En mi caso, probar diferentes formas, diferentes estrategias para poder llegar a una audiencia y que al final la gente busque, pero no siempre uno tiene éxito, yo tengo éxito en eso, entonces eh, ver esto también, de que no siempre van a venir las multitudes, sino que vienen unos pocos a los pies de Cristo, no son multitudes, un remanente. Alguien una vez me dijo, recuerda que es un remanente, no son las multitudes. Entonces, eh, eso, para mí es necesario recordar eso, recordar cómo
y pedir la dirección del Señor, ¿no? Para hacerlo en el momento que Él quiera, como quiera y escoger la estrategia más clara. Sí, en lo personal, creo que Ah, perdón, y otra cosa, y no enredarme en eso, o sea, me llamó la atención esto del verso 33 cuando dice Pablo salió en medio de ellos, ¿cierto? Yo tengo la tendencia a quedarme, o sea, a como a querer explicar el asunto más claro. Entonces, no, hay un momento en que tengo que retirarme. creo que ningún esfuerzo que hagamos para exponer el mensaje se queda corto porque es una expresión de amor. Me parece muy una expresión de amor de Pablo que haya usado a los escritores griegos, que era el punto de conectarse con ellos y decirle, estos ya han hablado de Dios, de este Dios no conocido, ustedes lo tienen allí porque ustedes ya lo han conocido, aunque lo han pasado por alto, ¿sí? Entonces, creo que Dios está hablando antes de que nosotros lleguemos, ya Dios está hablando, ya Dios ha hablado. Cuando hablábamos de la revelación, hablábamos del argumento cosmológico y desde la cosmología como Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de todo lo creado. Entonces, me parece desafiante, que anima en lo personal estos esfuerzos evangelísticos y como todo lo que ustedes han dicho, tienen su recompensa, ¿no? Porque al final no somos responsables de hacer de que la gente crea, pero sí somos responsables de publicar el mensaje de la salvación. Entonces, eh, y bueno, pues creo que en este ejercicio el propósito era que pudiéramos llegar a través de ciertos pasos. Si esto lo escribiéramos, si esto lo tuviéramos al final, de hecho un resumen, después lo pasamos en limpio y creo que en la medida de eso, pues las ideas se van quedando todavía mucho más claras y las vamos ordenando y tenemos ya la estructura, ¿cierto? Una estructura que va a enriquecer nuestra vida y estoy seguro la vida, la próxima vez que hablemos de ese pasaje, pues tendremos muchos elementos que aportar, ya no desde desde la opinión, sino desde un estudio que hacemos de la Biblia, ¿no? Sí. Y bueno, era eso. En la próxima sesión del martes, pues cerraremos con las reglas hermenéuticas y la aplicación y las reglas hermenéuticas y las ayudas que podemos usar en nuestro proceso de estudio. Quisiera preguntarles, pues, ya qué se llevan de esta sesión. Pues yo recordar que es un ejercicio exhaustivo que no se puede tomar a la ligera como tantas veces la humanidad mía por lo menos me quiere llevar. O sea, es raro porque uno experimenta la diferencia entre cuando hace el trabajo exhaustivamente, cuando se sienta sin ningún afán a hacer esos estudios y cómo los disfruta y cómo sale uno cambiado, siente uno que tiene más de todo, herramientas, más conocimiento, más profundidad, eh, todo eso. Entonces me queda otra vez el recordar de la parte que exige de mí, o sea, de hacer un ejercicio a conciencia, con un objetivo, que es estudiar, que es aprender. Eh, y eso, y que el espíritu lo hace, ¿no? O sea, que también mi parte es querer hacerlo a conciencia y dar todo de mí, pero es el espíritu quien lo posibilita, quien da el poder de que eso suceda.
También la importancia de hacerlo, ¿no? O sea, que no es solo si quiero, puedo, tengo el tiempo, sino la importancia de hacer el ejercicio completo para, para la labor que nos ha sido encomendada o que me ha sido encomendada a mí. Yo en este momento siento que más que nunca con el tema de Jorge, que tengo que estar preparada para dar razón de todo y que todo puede ser todo. Entonces, sí, sé que el Señor no me va a dejar en vergüenza, todas esas cosas yo las sé, pero mi parte de hacer el ejercicio diario, de esa necesidad de crecer a través de hacer esto bien hecho, como ya me lo están planteando, o sea, porque no me lo tengo que inventar. Ya alguien ha hecho eso por mí, me lo está enseñando. Mi parte es usarlo, ejercitarlo para tener las respuestas necesarias para mí y para quien demande el conocimiento, pues, y no equivocarme. Gracias, Silvia. ¿Qué más nos llevamos? Y eso de que no es privado, otra vez, eso no es privado, o sea, tranquila que no es privado, hay un correcto, hay uno correcto. Claro, hay una correcta, claro que sí. Y pensaba también es que no sé cómo decir, pensaba también en, porque Pablo, como mencionaba Mitere, usó diferentes formas para hablarle a la gente acerca del evangelio, acerca de Dios, acerca de la salvación. Entonces, y también tomando un poco lo que mencionaba Silvi, cómo uno tiene que prepararse, ¿no? En la presencia del Señor para conocer la herramienta correcta para llegar al otro, ¿no? Todos los públicos no son iguales, ¿no? Y no sé si ustedes perciben lo mismo, pero a veces cuando uno dice, no, yo soy cristiano, la gente como que menosprecia el conocimiento del cristiano, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, tú dices, soy científico y todo el mundo pues, se tira encima del man, le pide autógrafo, o sea, casi que se despelucan, pero uno dice, y entonces la gente piensa que los cristianos, yo a veces he sentido eso, que uno no, ¿cómo se dirá eso? Como que no tiene las capacidades del científico por hacer una comparación, es que por eso es que no sé cómo decirlo, pero, pero creo que nosotros estamos en todas las capacidades de hacerlo, porque Dios de antemano ya nos ha dado la tarea, ¿sí? Y si Él viera que no tenemos las capacidades, pues no nos habría encomendado ninguna tarea, ¿sí? Pero Él sabe perfectamente que lo hizo porque nosotros experimentamos la salvación y la vida eterna primero. Entonces podemos contarle a los demás acerca de lo que nosotros ya hemos vivido en Cristo Jesús. Sí, es un rezago de una idea, pues, peyorativa de que ser cristiano es ser ignorante o ser eso. Pero en un mundo de Sí, pues TikTok, es lo que uno a veces percibe, ¿no? O sea, como en un mundo de TikTokers, en un mundo donde, pues, donde no hay eso, pues nosotros somos realmente premios Nobel. Comparados, pues, de verdad, la gente que decía un señor que el paracetamol venía del petróleo y que eso venía del no sé qué, y yo decía, ¿en serio? Pero bueno, y es cierto, Anita, en el separar, bueno, Pablo, los grandes pensadores de su momento, cuando les habló de la resurrección, se burlaron. Entonces, en medio de la burla, en medio de la blasfemia, pues la verdad del Señor y la luz del Señor se hace presente, ¿sí? Jesús predicó y muchos de sus discípulos, al oír lo que les dijo, ya no andaban con él, ¿sí? Entonces Jesús dice, ¿quieren acaso irse ustedes? Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida eterna.
Y creo que un día toda palabra cesará, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Y nosotros hemos tomado la buena parte, como le ocurrió a María. Dice Marta, María ha tomado la buena parte, la cual no le será quitada. Y esa buena parte, pues es Él, ¿no? Ha sido, encontramos al verbo de vida y ese verbo de vida, pues lo conjuga todo, ¿no? Todo en nosotros. Así que, pues sí, es cierto, experimentamos eso, pero efectivamente no sería un impedimento para poder expresar lo que ya el Señor nos ha entregado. Tere, y por favor nos despides en oración. Creo que voy a hacer un estudio acerca de lo que significa discutir en términos bíblicos, ¿no? Porque menciona varias veces en los capítulos que discutían de la palabra, ¿cierto? Entre ellos. Creo que me quedo con lo que decíamos de estudiar, ¿cierto? De profundizar más en la palabra para poder presentar una, un evangelio fresco, ¿cierto? Profundo y que lleve a la gente al arrepentimiento y al creer en el Señor. Creo que eso es lo que es entregar un mensaje claro, ¿sí? Eso me llevo de poder seguir estudiando más y profundizar en la palabra, más allá de cualquier otra cosa. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque nos desafías, Señor, a mirar tu palabra, Señor, con prontitud, con profundidad, Señor, en el descanso y en el reposo, Señor, para que tú por tu Espíritu Santo, Señor, nos vayas hablando. Que podamos, Señor, descubrir en ella, Señor, esas palabras que se repiten, esas frases, Señor, que te destacan, que te describen, que nos muestran, Señor, quién eres, lo que estás haciendo por nosotros, Señor, lo que ya has hecho y lo que esperas de cada uno de nosotros. Señor, que podamos también descubrir a través de esa palabra, Señor, el mensaje clave, lo que nosotros, Señor, debemos entregar, lo que nosotros debemos compartir, pero también, Señor, aquello que es transformado en nuestra vida. Hoy te damos gracias porque tu palabra definitivamente, Señor, es lumbrera para nosotros. Señor, has venido a alumbrar, Señor, nuestras tinieblas, has venido a limpiarnos, has venido, Señor, a ser esa fuente que nos limpia, porque tú mismo dijiste, Señor, que hemos sido limpiados por la palabra, Señor, que se nos ha predicado. Y hoy te damos gracias por esta palabra, gracias por lo que nos has hablado, nos has revelado, Señor, y con lo que nos vamos a descansar. Gracias por aquello que nos has desafiado a hacer, Señor, que es a leerla, Señor, aún más profundamente y aún así nos tuviésemos que quedar, Señor, semanas en un mismo texto, pero poder, Señor, profundizarlo de tal forma, Señor, que nuestra vida sea transformada. Te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por Jair, gracias por Silvia, por Ana, aún por Cristina. Te pedimos, Señor, que tú traigas fortaleza, Señor, y salud en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un gusto. Amén. Gracias. Amén. Muchas Que el Señor gracias.